En un relicario de la capilla de los duques de Saboya, en la catedral de Turín, hay un trozo de lienzo que mide 4 por 1.05 metros y que ostenta débilmente marcadas las imágenes del frente y la espalda de un hombre. Cada 33 años, la supuesta edad de Cristo al morir, la sábana se expone y miles de peregrinos acuden a contemplarla. El Santo Sudario de Turín es una de las reliquias cristianas más celosamente guardadas y más controvertidas históricamente. Si es auténtica, ciertamente es la más preciosa de todas las reliquias. Se cree que puede ser el lienzo en el cual el cuerpo de Cristo fue envuelto al ser depositado en la tumba después de su crucifixión. Su imagen parece haberse estampado en la sábana como si esta fuera una placa fotográfica. Numerosas investigaciones han tratado de confirmar si fue el auténtico sudario de Cristo. Estos estudios han puesto de relieve ciertos hechos sorprendentes y han planteado muchas interrogantes. Parece ser que el sudario permaneció oculto durante 3 siglos a causa de las primitivas persecuciones de los cristianos. Después fue adquirido para el tesoro de los monarcas bizantinos de Constantinopla, donde permaneció hasta que la ciudad cayó en 1204. Fue llevado por los cruzados a la catedral de Besançon en Francia, donde estuvo a punto de ser destruido por un incendio en 1349. Finalmente, el sudario fue ofrendado a los duques de Saboya en 1432. Tras resultar ligeramente dañado en otro fuego, esta vez en el Palacio Ducal, fue llevado a la Catedral de Turín, ciudad en la que los duques tenían otra residencia. Ahí ha permanecido desde 1578. En 1898, Secondo Pia, fotógrafo arqueológico, impresionó las primeras fotografías directas y, para su asombro, comprobó que las placas negativas ofrecían una imagen positiva y más nítida de la figura que parecía delinearse en el sudario. El Dr. Yves Delage, distinguido médico francés, realizó un estudio de la reliquia y en 1902 presentó sus conclusiones definitivas. Su colega Paul Vignon opinó que las manchas del sudario se debían a la transpiración y a las esencias con que se había impregnado el lienzo. El Dr. Delage informó que la imagen era una representación perfecta del cuerpo de un hombre que había sufrido una serie atroz de torturas que culminaron en la agonía de la crucifixión. La cara presentaba señales de golpes, la nariz estaba herida, la mejilla derecha tenía magulladuras y estaba inflamada, el párpado derecho estaba agudamente contraído. Las manchas de sangre en la frente y en la nuca indicaban que la piel había sido perforada por instrumentos afilados. Todo el cuerpo, a excepción de la cara, las manos y los pies, estaba lleno de marcas que evidenciaban que había sido azotado con un látigo de 2 correas, provisto de bolas de plomo o hueso, manejado por 2 hombres. Estas marcas eran particularmente claras en el pecho y en el abdomen. En los hombros tenía heridas producidas por el transporte de un objeto pesado. Asimismo, presentaba heridas con sangre que podían haber sido causadas por clavos en manos y pies. Las heridas de las manos le perforaban las muñecas exactamente detrás de la base de la mano. Entre la quinta y la sexta costillas resultaba perfectamente visible una gran herida en el costado derecho, junto con una mancha de sangre y un líquido incoloro, posiblemente el fluido del pulmón atravesado. El cuerpo había sido rociado con aloes en polvo. Quedaban aún trazas de este, pero, contrariamente a la costumbre judía, no se había lavado ni untado el cuerpo, lo que indicaba quizá un apresurado entierro. El informe del Dr. Delage originó una controversia que prevalece hasta nuestros días. Los críticos afirman que el sudario es una falsificación, obra de un artista sumamente listo. Pero el Dr. Delage señaló que el sudario no tenía trazas evidentes de pigmento, puesto que había sido autentificado ya en el siglo XIV. Si la imagen era una falsificación,
debería haber existido un artista capaz de ejecutar un trabajo apenas concebible fuera de los máximos pintores del Renacimiento. Señaló también que parecía imposible que alguien pudiera pintar una imagen negativa con tal precisión y se preguntaba por qué se habría tomado semejante molestia, especialmente en una época en la cual la fotografía ni siquiera estaba cerca de ser inventada. En 1931 se permitió fotografiar el sudario a Giuseppe Henry. Después de estudiar sus placas, que eran muy superiores a las de 1898, declaró: "La marca no es obra de un artista. Las mayores ampliaciones demuestran que no hay traza alguna de tinte en el tejido". Tras algunos estudios llevados a cabo en Alemania y en Italia, se le pidió al Papa Juan XXIII que permitiera cortar una pequeña parte del sudario para su examen químico y microscópico con rayos X, rayos infrarrojos y rayos ultravioleta, y lo más importante, para su datación mediante el carbono radiactivo. La petición fue rechazada por el cardenal Maurilio Fossati, arzobispo de Turín, sin dar explicación alguna. El escritor suizo John Revan, que ha realizado un estudio del sudario, señala que si este es de Cristo, las manchas de sangre indican que su corazón latía aún después de haber sido bajado de la cruz. Si su corazón hubiera dejado de latir, las heridas habrían cesado de sangrar y la sangre vertida se habría congelado rápidamente, mucho antes de haberse envuelto el cuerpo en el sudario. Esta hipótesis reviste implicaciones religiosas para cristianos y judíos, ya que el Antiguo Testamento profetiza que el Mesías moriría en la cruz. Revan opina que Cristo no murió por la crucifixión ni por la lanza en su costado. A la vista de la reconstrucción fotográfica, afirma que una lanza en el punto que indica el sudario no habría atravesado el corazón. El escritor suizo aventura que Jesús pudo haber perdido el conocimiento y dejado de respirar debido a la tortura que se le había infligido, a la pérdida de sangre o a los vapores del vinagre que le ofreció el centurión romano. Creyéndolo muerto, sus ejecutores permitieron bajarle de la cruz y conducirlo al sepulcro. Fue entonces, sigue el escritor suizo, cuando los aloes y unturas, junto a la frialdad de la atmósfera, pudieron haberle resucitado, permitiéndole presentarse vivo a los discípulos antes de la ascensión. Revan insiste también en el hecho de que las heridas de los clavos reflejadas en el sudario atraviesan la muñeca. En su opinión, esto otorga autenticidad al sudario, ya que si, como popularmente se cree, los clavos hubieran atravesado las manos, estas se habrían rasgado por el peso del cuerpo. Sin llegar tan lejos en sus hipótesis, otros expertos médicos que han examinado las fotografías del sudario han observado deformidades musculares en la imagen que, según afirman, son consistentes con los efectos de la crucifixión. El Dr. David Willis, cirujano forense inglés, señala que los pulgares de la imagen se hallaban severamente encogidos, lo que sucede exactamente si un clavo atraviesa el nervio medio que discurre por el centro de la muñeca. Quienes no dudan de la autenticidad del sudario señalan como improbable que estos detalles anatómicos pudieran haber sido reproducidos por un artista. Uno de los lugares en donde se puede encontrar una información más detallada sobre el sudario de Turín es la página de Wikipedia. Ahí se hacen señalamientos científicos y religiosos, así como un resumen de todas las investigaciones históricas. Algo que viene en la mencionada página y que me gustaría compartir con ustedes es lo referente al llamado sudario de Oviedo. Los sindonólogos, recuerden que sindonología es precisamente el estudio de la sábana santa. Entonces dice que los sindonólogos incluyen en su campo de interés otras reliquias cristianas similares, especialmente el sudario de Oviedo. En esta ciudad se guarda un pequeño paño de lino manchado de sangre, venerado como una de las prendas funerarias descritas en el Evangelio de Juan. Ahí se menciona un sudario que cubría la cabeza y unos lienzos o vendajes cubriendo el cuerpo. Existen diversas leyendas que dicen que el sudario de Oviedo fue la prenda que cubrió la cabeza de Jesús.
Los primeros documentos históricos que lo mencionan son de finales del siglo XI, pero algunos historiadores creen que las leyendas sobre su llegada a España en el siglo VII tienen una base de verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Será posible que sea la imagen de Cristo la que está en la llamada Sábana Santa? Si es así, como dije al principio, se trata sin duda de la reliquia más preciosa de toda la historia del cristianismo.